hoy vamos a empezar una serie que se llama Conociendo más a Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer más a Dios? ¿De verdad sí quieren? Porque hay mucha gente que a veces no le interesa tanto conocer a Dios. Hay mucha gente que se conforma a veces con solamente venir a la iglesia y congregarse y cumplir. Pero el lema principal de esta iglesia, Libertad, es conocer a Dios. El segundo es ser libres y el tercero es ayudar a otros. Entonces es conocer a Dios, ser libres para poder ayudar a otros. Pero Dios ha estado poniendo esto en mi corazón acerca de esta importancia de conocer más a Dios, de no conformarnos nada más, ¿verdad? Con decir que ya tenemos la salvación, ya tenemos la vida eterna, y a veces para algunos eso es suficiente, ¿verdad? A veces para algunos otros es normal, es satisfactorio simplemente venir a la congregación el domingo, alimentarse y escuchar la palabra, ¿no? Pero Dios quiere más de nosotros. Entonces, en esta serie, muchachos, de Conociendo más a Dios, vamos a aprender muchas cosas y yo espero que nos enamoremos más de Dios. Algunas personas que estamos en la iglesia, algunas a veces perdemos el amor, el primer amor hacia Dios. A veces nos enfocamos más en otras cosas y pasamos a poner a Dios en un segundo plano, en un segundo término. Pero Dios realmente quiere ser lo más importante para nosotros. Entonces, hoy la pregunta que yo quiero que ustedes la puedan compartir conmigo, ¿no? Y esta pregunta es: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Si alguien te preguntara en la calle, ¿cómo es Dios?, tuvieras una respuesta específica para contestarle, o a lo mejor no sabrías qué contestarle. Entonces vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios. ¿Me acompañan? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has traído en esta mañana y nos has traído, Señor, para que podamos conocerte más, para que podamos crecer más en tu palabra, para que podamos entender más quiénes somos, Señor, pero también podamos conocerte mucho más, Señor. Yo te doy gracias por esta reunión, Señor, por todas las familias que aquí se representan, pero también oramos por los que vienen en camino, Señor. Apresura sus pasos para que lleguen con bien a esta reunión, Señor. Y los que no podrán estar hoy con nosotros, recuérdales que es mejor estar un día en tus atrios, Padre, que 1000 días fuera de ellos. Ponemos el resto de esta reunión en tus manos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta mañana, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, y toda la iglesia dice amén. Gracias, Dios. Ahora sí, chamo, gracias. Te puedes subir a las 11:15. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la gente tiene que acercarse a conocer a Dios. Más nosotros los que decimos que somos cristianos, que somos creyentes, es cuando más cerca deberíamos de estar del Señor. Hay un pasaje en el libro de los Hebreos, no les voy a decir porque no es parte de mi tema, pero dice la palabra que no debemos dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, porque el tiempo que estamos viviendo, dice, por los tiempos que estamos viviendo nos muestran que se acercan tiempos difíciles. Dice, entonces en vez de cuando nosotros vemos que alguien deja de congregarse, tenemos que exhortarlo en amor. Tenemos que a lo mejor mandarle un mensajito, o a lo mejor darle una llamadita y decirle: hey, no te dejes de congregar, porque los días son malos, los tiempos son difíciles, y en vez de separarnos de Dios, tenemos que acercarnos más, tenemos que tratar de estar más cerca de Dios. Ahora, con esta enseñanza yo quiero, ¿verdad? Es algo que Dios a mí me habló primeramente. Dios me lo puso en mi corazón, ¿verdad? Y me decía el Señor: Luis, necesitas conocerme más, necesitas conocer más de mí, necesitas entender más de lo que yo tengo para tu vida.
Nunca vas a alcanzar a entender todo mi plan. Nunca vas a alcanzar a entender todas las revelaciones que yo tengo para ti, dice. No hay un límite, pero necesitas más de mí. Y se me venía a la mente una palabra en Deuteronomio 29:29, donde Dios dice que las cosas secretas son del Señor nuestro Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Él. Pero hay cosas que son reveladas, y las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos. Deuteronomio 29:29 nos dice que no todo Dios le va a revelar al hombre. Pero mientras estemos aquí en la tierra, muchachos, nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto para conocer más a Dios, para saber quién es Dios, para saber cómo es Dios, ¿verdad? Y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dice, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sin embargo, ¿verdad? Dios te dice, hay cosas que solamente a mí me corresponden. Hay cosas que a veces el ser humano le va a preguntar al Señor y el Señor no te va a contestar. Hay cosas que a veces no tienen mucho sentido para Dios, pero para nosotros a veces son muy importantes, ¿no? Y a veces queremos saber. Por ejemplo, cuando pasamos por una prueba en la vida, ¿no? A veces le decimos, Señor, ¿y por qué esto, no? Y a veces Dios va a guardar silencio y te va a decir, pues es que, Luis, no sabes lo que estoy haciendo en ti. Estoy trabajando en ti, estoy obrando en ti, tengo algo maravilloso para ti. Entonces, desde que empezó la creación, muchachos, desde que Dios creó al hombre, después que el Señor separó, dice que había un hombre que se llamaba Nimrod, y este hombre, muchachos, dice que empezó a construir una torre. ¿Cómo se llamaba esa torre? La de Babel, si sabemos, ¿verdad? Y dice que esa torre, muchachos, el anhelo de Nimrod era poder llegar hasta el cielo. Él estaba buscando, ¿verdad? Algo, no sabía qué era. Para él a lo mejor era Dios lo que él estaba buscando. Pero dice que a Dios no le agradó esa actitud del hombre. Entonces lo que Dios hizo, ¿qué fue lo que hizo? Dice, les repartió lenguas distintas. Dice que los esparció por toda la tierra, pero los empezó a confundir, ¿verdad? Dios dice que les repartió diferentes maneras de lenguajes, pues. Entonces ya nadie se entendía. Y los que hablaban de cierto lenguaje, pues se tenían que ir a otro lugar de la tierra. Y así Dios los tuvo que esparcir. Pero todas las culturas, muchachos, a partir de entonces en la historia del mundo han tenido algún concepto de cómo es Dios. Cada quien en las culturas, cada quien a lo mejor se ha forjado un Dios a lo que piensa, a la idea que tiene. Algunos han pensado que Dios controla el clima, por ejemplo, y han hecho imágenes de un Dios de la tormenta que está lanzando rayos por todas partes, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando los profetas de Baal? Dice que los profetas de Baal tenían eso, ¿verdad? Tenían sus dioses, tenían sus imágenes y todo, pero ¿se acuerdan ustedes de esa historia de Elías? Cuando Elías empieza a orar, a interceder, dice, y desciende fuego del cielo y consume el altar, consume el holocausto que estaba ahí, ¿no? Pero esos profetas tenían un Dios a su imagen. Otros han asumido, muchachos, o han pensado que Dios es muy poderoso y por eso adoraron la cosa más poderosa que ellos podían ver. Y para ellos, ¿qué era lo más poderoso? El sol. Y ese Dios del sol, ¿cómo se llamó, muchachos? Para los egipcios, Ra, ¿verdad? Pero para ellos era lo máximo ellos adorar al Dios sol. Ellos tenían sus propios conceptos, ¿verdad? Otros han asumido que Dios está en todas partes y por lo tanto han adorado todo. Y de ahí viene una doctrina que se llama panteísmo. Y el panteísmo, muchachos, es la doctrina filosófica según la cual el universo, la naturaleza y la deidad de los monoteístas llaman Dios a todo, ¿sí? Y ese es el panteísmo en la filosofía estoica. Y eso es algo tremendo. Ahora, ¿qué es la filosofía estoica? Es la filosofía que los griegos utilizaron para explicar los procesos naturales del universo.
Ellos usaron esa filosofía y ellos, los griegos, eran muy sabios, eran hombres estudiosos. De hecho, cuando Pablo llegó con los griegos, no le entendían. Decían, ¿qué es este hombre que trae tanta palabrería? Puro verbo, ¿no? Decían. No entendían el mensaje de Pablo porque ellos eran hombres muy letrados, pero tenían sus conceptos, ¿verdad? De los procesos naturales del universo y un chorro de cosas que ellos traían. Y algunos muchachos han creído también en dioses desconocidos y han recurrido al agnosticismo, o simplemente para tapar sus fundamentos han adorado a un Dios desconocido. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó al Areópago? Ahí, bueno, al galerón, ¿verdad? Donde estaba ahí todo el rollo. Y dice que había un lugar, un espacio vacío. Y decía abajo, al Dios desconocido. ¿Sí? Eso está en Hechos 17:23. ¿Y qué significa agnosticismo? Para los que no saben, muchachos, el agnosticismo es la postura filosófica que afirma que la humanidad carece de los fundamentos necesarios para creer en algo. Eso es lo que es el agnosticismo. Son las personas que dicen, sí creo en Dios, pero no creo en Dios. O sea, tienen un concepto bien tremendo, ¿no? Y en Hechos 17:23 nos recuerda la escritura que Pablo llegó a ese lugar, ahí con los griegos, ¿verdad? A donde ellos tenían sus dioses, allí donde encontrabas todo tipo de adoración, filosofía estoica, gnosticismo, etcétera. Entonces, todo eso es algo que la humanidad siempre ha querido tener. Todo eso es algo que siempre los seres humanos andamos buscando, ¿no? Pero a nosotros Dios nos dio algo tremendo, Dios nos dio algo poderoso. Simplemente nos dio el privilegio de ser llamados sus hijos. Dios nos dio el honor, debería de ser un placer para nosotros saber quién nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Quién nos trasladó, verdad? De un reino de tinieblas a un reino de luz. Y el problema con cada una de estas suposiciones, muchachos, es que solamente tienen una parte pequeña de la imagen verdadera de quién es Dios. Porque sabemos todos que Dios controla el clima, pero no solamente el clima, Dios controla mucho más. Amén. Dios es poderoso, pero mucho más poderoso que el sol. Dios está en todas partes, pero también trasciende todo. Y afortunadamente, aunque hay algunas cosas que no entendemos de Dios, Él es conocible. Él quiere ser conocido por ti. Él quiere que lo conozcas más. El Dios que nosotros tenemos no quiere que tú te conformes con ya tener la salvación y la vida eterna. Dios quiere que tú conozcas más de Él. Dios quiere que tú tengas más amistad con Él. El domingo pasado Randy nos hablaba precisamente de conocer más al Espíritu Santo. ¿Sí o no? De tener una comunión más íntima con Él, de platicar con Él, de pedirle guianza, de pedirle revelación, de pedirle ayuda, de pedirle dirección en las cosas que nosotros sabemos que necesitamos. Qué tremendo, ¿no? De hecho, el Señor ha revelado todo lo que necesitamos saber. Y ¿saben ustedes cómo podemos conocer más a Dios? ¿Cómo podemos saber cómo es Dios? ¿Algunos de ustedes pueden responder esta respuesta? Por su palabra, conociendo más su palabra. Nosotros no vamos a conocer a Dios, no vamos a saber cómo es Dios, si solamente, muchachos, nos conformamos con venir a escuchar un mensaje de Él. No, tenemos que tomar su enseñanza, tenemos que tomar su libro. El libro de la vida, tenemos que tomarlo, tenemos que leerlo, tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos enseñe y que podamos entender que Él quiere ser conocido. Mira lo que dice el Salmo 46:10. Salmo 46:10, por favor, vayan conmigo. Ya estaban ahí todas las escrituras guardadas, ¿verdad? Salmo 46:10 dice la palabra de Dios. Dice, dile al que está a tu lado, estate quieto.
Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré, ¿dónde? En la tierra. Pero Dios te está dando una orden. Si tú eres su hijo, si tú eres su hija, si tú eres una persona que se deleita en las cosas de Él, en la palabra de Él, entonces Dios te dice hoy, hey, conoce que yo soy Dios. Conóceme, dice Dios. Acércate más a mí. Ten más relación conmigo. Acércate más a mí. Entiende que yo te amo. Entiende que yo no solo quiero que tú te conformes con venir un día a la congre y decir, ya cumplí. No. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Por lo tanto, mientras tratamos de averiguar cómo es Dios, simplemente estamos tratando de descubrir las verdades que ya están en la Biblia. Por eso es bien importante que tú te prepares para cuando alguien venga y te diga, oye, Felipe, ¿y cómo es tu Dios? Que tú tengas una respuesta. ¿Cómo es tu Dios? Si alguien viene esta mañana saliendo de esta congre, te agarra a alguien, el Señor te manda una prueba y te dice, oye, ¿cómo es Dios? ¿Qué le dijeras? Ahorita vamos a saber qué podemos decirle a Dios. Entonces, a través de 3 puntos, quiero enseñarles hoy cómo es Dios. Y número 1, yo quiero que ustedes sepan que Dios existe. Y que la Biblia nunca discute la existencia de Dios, simplemente la afirma. Amén. Punto número 1, ¿verdad? Dios existe. Dios es real. El hecho de que Dios es debería ser evidente por las obras que ha creado. Mira lo que dice el Salmo 19 del 1 al 6. Salmo 19 del 1 al 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda ¿de qué? De su calor. No hay nada que se esconda de la presencia de Dios, muchachos. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. O sea, Dios existe, Dios es real. Pero Dios quiere que tú lo conozcas más. Dios quiere que tú sepas más de Él. No solamente a veces los temas que te placen escuchar. En la mañana estaba escuchando una enseñanza de un pastor, y él decía que hoy en día en la iglesia, muchachos, hay iglesias que se enfocan solamente en ciertos temas. Siempre están hablando de ciertos temas. Hay iglesias que solo hablan de la prosperidad, que solo hablan del dinero. Hay iglesias, muchachos, que solo hablan del positivismo, solo hablan de que te va a ir bien. Pero no te hablan de la disciplina de Dios, no te hablan del temor de Dios, no te hablan de la crucifixión de Cristo, no te hablan de lo que Jesús hizo por ti, por mí en ese madero. Entonces, hoy en día debemos de estar bien conscientes, muchachos, de quién es nuestro Dios. Y cuando Dios está diciendo en Génesis 1:1 que Él creó los cielos y la tierra, esta es una declaración pequeñita, pero es algo poderoso. El Señor está diciendo, yo hice todo lo que tú ves, yo hice todo lo que existe, ¿sí? El universo incluye tiempo, espacio, materia y energía, de modo que todos los elementos discernibles en el universo surgieron por el decreto de Dios. Dios habló y fue hecho. Dios dijo y sucedió. O sea, Dios hace todas las cosas que existen por medio de su palabra. Todo lo que ha sido creado ha sido por medio de su palabra. Y cuando tú empiezas a entender todas estas cosas, te deleitas, te gozas.
Porque lo que tiene un comienzo tiene una causa, y esa es la ley de la causalidad. Y la existencia de Dios explica fácilmente la causa definitiva. Entonces, punto número 1, Dios existe. Punto número 2, muchachos, Dios es el creador de todo lo que es. Amén. Él es el creador de todo lo que es, y por lo tanto sabemos algo más sobre Él de acuerdo a Joel 1:15. Joel 1:15 dice que el Señor es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas, pero no las va a hacer conforme a nuestra voluntad. Ahí está la bronca, ¿verdad? El Señor va a hacer las cosas conforme a su voluntad, como Él quiere hacerlas, como Él quiere actuar. Y a veces nosotros, muchachos, queremos hacerle manita de... Bueno, queremos doblarle el brazo, ¿verdad? Para que haga nuestra voluntad. El miércoles estábamos hablando del tema del ayuno, el ayuno y la oración. Y cómo a veces hay gente, muchachos, que equivocadamente ayuna para que Dios le otorgue un favor. Y el ayuno no debe de ser para eso. El ayuno debe de ser para que tú conozcas más a Dios. El ayuno debe de ser para que tú estés más cerca de Dios, para que tú tengas más intimidad con Dios. Entonces, qué tremendo cuando nosotros nos vamos descubriendo estas cosas. ¿Cómo es Dios entonces? El Salmo 92 dice que Él es eternamente autoexistente. Él existe. Salmo 92, desde un principio. Sí, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cómo la ven? ¿Se gozan? Él existe por encima y más allá de toda la creación. Salmo 97:9, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 97:9 dice, porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra y eres muy exaltado sobre todos, ¿qué? Los dioses. Y el mismo Dios que hizo todas las cosas también controla esas cosas, porque Él es soberano. Isaías 46:10, mira lo que dice. Isaías 46:10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Él es el Señor al que nosotros debemos de conocer más, al que nosotros debemos de tener más intimidad con Él. Escucha esto, el que crea un objeto es dueño de él y tiene el poder de utilizarlo como a él mejor le parezca. Él hace lo que Él quiere hacer. Y mira lo que dice Isaías 44:24 y 25. Vemos como Dios se presenta a sí mismo como el que hizo todo. Él se está presentando y dice, así dice Jehová. ¿Quién es Jehová para ti? Tu Redentor. Di, mi Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. O sea, está extendiendo Él solo los cielos. Él no ocupa ayuda de nadie. Él hace su obra, la obra que Él quiere hacer. Que extiendo la tierra por mí mismo. Dice que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ouch. ¿Se cree alguno sabio entre nosotros? Hágase como que no sabe nada, dice el Señor, ¿verdad? No vaya a ser que el Señor nos humille. No vaya a ser que el Señor nos ponga por escalón. Entonces, qué hermoso es saber cómo es Dios, muchachos. ¿Quién es Dios? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que el Señor no puede ser representado por ninguna cosa creada. De hecho, cuando una persona intenta crear tal representación ante los ojos de Dios, es como una blasfemia. Éxodo 20 del 4 al 6. Éxodo 20 del 4 al 6 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor, y hago misericordia a millares. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Está bien, como la mitad. ¿Cuántos de aquí aman a Dios?
¿Y cuántos guardan su palabra? Poquito menos, ¿verdad? Hay que guardar la palabra de Dios. Hay que amar los estatutos de Dios porque son buenos, son para nuestro bien. Mira Malaquías 3:6. ¿Cómo es Dios? Mira lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, ¿qué te dice Dios? Yo soy inmutable. Él no cambia, tú cambias cada día, yo cambio cada día. Yo estoy aquí en este lugar llenándome de la palabra de Dios. Ustedes se están deleitando con este mensaje, pero a veces pueden salir allá afuera y perder todo lo que Dios les dio aquí adentro. Porque ¿saben por qué? Porque nosotros no somos como Dios. Él es inmutable, Él no cambia. Su carácter es firme, su carácter es de un mismo ánimo. El sí de Dios es sí y el no de Dios es no. Amén. Wow, o sea, tenemos un Dios inmutable. Y si Dios ya te prometió algo, créelo que Dios lo va a hacer. Amén. Primera de Juan 3:20 dice la palabra que Dios, muchachos, nuestro Dios es omnisciente. Dice que Él sabe todas las cosas. Y escucha esta palabra: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe, ¿qué sabe? Todas las cosas. ¿Cómo está tu corazón ahorita con Dios? ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Cómo está? Porque a veces el Señor te va a reprender, ¿verdad? Pero a veces es porque Dios quiere enderezar tu corazón. Y mayor que tu corazón es Dios. El Señor sabe todo lo que hay en tu corazón en este momento. Sea lo que sea lo que estás pensando. A lo mejor ya estás pensando a dónde vas a ir a desayunar. Y Dios ya sabe lo que está en tu corazón ahorita. A lo mejor estás diciendo, tengo hambre. A lo mejor estás diciendo, ojalá que el pastor no dure 2 horas. Me quiero ir rápido. Sea lo que sea, Dios conoce nuestro corazón, porque el Señor es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Ahora quiero que te deleites con el Salmo 139, del 7 al 13. Mira cómo vemos que nuestro Dios es omnipresente. Nuestro Dios es algo maravilloso cuando lo podemos entender. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, pregunta el Señor, ¿verdad? Pregunta el salmista que está escribiendo este salmo. Y dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, dice, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás también. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dele un aplauso al Rey. Wow, Él es tu Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor Todopoderoso. El Señor es omnipresente. Muchos me ha tocado platicar con muchos que se han apartado y que han vuelto. Algunos de ellos ya están aquí otra vez en casa. Y me dicen, es que cuando estaba aún lejos de Él, no podía dejar de sentir su presencia. No podía dejar de sentir que Dios me estaba diciendo, vuelve a mi camino, vuelve al redil, vuelve, yo soy el que te hice a ti. Yo soy el que quiero darte vida eterna y quiero salvarte de toda condenación. No sé si ustedes han sentido eso. Algunos hemos tenido tiempos de desierto, hemos tenido tiempos de separación, hemos tenido tiempos donde no hemos querido nada con Dios, o nomás yo. No, o le estoy hablando a la iglesia equivocada. Aquí hay puros santitos entonces, ¿verdad? Que siempre han estado en comunión con Dios. No. Pero no sé si ustedes han experimentado que en esos tiempos la presencia de Dios no te deja. Y hay algo en tu mente y en tu corazón que te dice, yo te amo, Luis. Yo te amo, no se pone tu nombre. Yo te amo, José. Yo quiero hacer algo contigo. No te desvíes, no te apartes, no te separes de mi presencia, porque yo te voy a bendecir. ¿Cómo es Dios entonces? Mira Isaías 6:3. ¿Cómo es nuestro Dios?
Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, repite conmigo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Así es nuestro Dios. Él es santo, Él es glorioso. Y Deuteronomio 32:4 es mi versículo favorito de toda la Biblia. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Wow. ¿Cómo es Dios? Entonces, cuando alguien te pregunte, tú le vas a decir, Él es mi Dios, Él es justo, mi Dios es recto, mi Dios es perfecto, mi Dios es amoroso, mi Dios es compasivo, mi Dios es misericordioso. Señor. Y número 3, muchachos, vimos 2 puntos, ¿verdad? Primero, que Dios existe y la Biblia lo afirma de una manera poderosa. Número 2, que Dios es el creador de todo lo que es, y sabemos que Él es el único todopoderoso. Y número 3, ya para terminar, Dios es un juez justo. Cuando alguien te pregunte cómo es Dios, Dios es el juez justo. Y Él, dice, va a juzgar con justicia todo pecado e injusticia. Mira lo que dice Judas, versículo 15. Judas 1:15. Solo un capítulo tiene, pero en el versículo 15 dice, para hacer juicio, ¿contra quién? Todos, dice, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Dios un día regresará, Dios un día volverá, y Él hará un juicio justo para toda la humanidad. Eso es algo bien tremendo. Cuando alguien te pregunta cómo es Dios, es el juez justo. Y a veces nosotros nos agüitamos con las cosas que vivimos abajo, con las injusticias, con los ataques, con las persecuciones, con las blasfemias en nuestra contra, con los falsos testimonios. Pero ¿sabes qué? Cuando eso venga a tu vida, recuérdate cómo es tu Dios. Dios es justo, Dios es un juez justo, y Él peleará por ti. Él te dará la victoria. Amén. Dele un aplauso al Rey. Él pelea por ti. Y el juicio de Dios, iglesia, resalta otra verdad sobre cómo es Él. Él es un ser moral, pero los seres humanos en toda la tierra tienen la idea de que deben comportarse de cierta manera, y realmente no pueden deshacerse de esa idea. De hecho, no se comportan ni de la manera que ellos piensan, y conocen la ley de la naturaleza, pero la rompen. Mucha gente, Pablo lo decía a los romanos en el capítulo 1, que todos se extraviaron, todos se corrompieron, todos rompieron la ley moral y la ley de la naturaleza de Dios. Y dice la palabra ahí con Pablo, muchachos, que el Señor, que el Señor estaba triste, ¿verdad? Y los tuvo que entregar a unas mentes reprobadas para hacer cosas injustas, para hacer cosas malas. Porque cada quien a veces tiene su idea, muchachos. Y el ser humano rompe sus propias ideas. El ser humano rompe sus propios principios. Porque el ser humano no es inmutable. El ser humano a veces no somos personas constantes, y no somos personas que tratamos constantemente de agradar a Dios. Y de repente tenemos nuestras propias ideas. No pasa nada si yo hago esto, si yo fornico, si yo adultero, si yo tomo un poquito de alcohol, si yo me voy para allá, yo hago esto. O sea, no va a pasar nada. Pero tremendamente hasta nuestras propias ideas nos corrompen. Hasta nuestras propias ideas, muchachos, nos llevan a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Y estas son cosas, muchachos, como la ley de la naturaleza, que es la base de todo razonamiento claro sobre nosotros mismos y del universo donde vivimos. Anoche yo le decía a la iglesia que cuando Dios hizo los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, dice que los primeros 4 tienen que ver totalmente con Él. Lo leímos ahorita en Éxodo. Tiene que ver totalmente con Él. Pero los otros 6 mandamientos, muchachos, tienen que ver con la moral
de Dios, tienen que ver también con nosotros. Por eso nos dicen: no robarás, no matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer. O sea, no tendrás envidia, no dirás falso testimonio. Y tiene que ver con nosotros, con nuestra condición. Y a pesar de las variadas ideas sobre lo que constituye el bien y el mal, existe la creencia universal de que el bien y el mal ya existen, y esto es un reflejo del Dios que nos hizo a nosotros. Mira lo que dice Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Te estás gozando? Génesis 1:26 dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice el Señor que el hombre va a señorear, el hombre tiene que señorear. Lo hice para que señoree. Pero el problema, muchachos, es que Dios dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, y nosotros a veces cambiamos las cosas y nos hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y cambiamos las ideas, cambiamos los conceptos, cambiamos la sabiduría, ¿verdad? Por las cosas del mundo, por las cosas que el enemigo a veces pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo vemos desde el principio de la creación. Desde el principio con Nimrod, lo vemos todo. Sí, cambian todos los conceptos, cambian las ideas, pero mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11 dice que el Señor todo lo hizo hermoso. ¿Cómo lo hizo? Hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio hasta el fin. Por eso necesitamos tú y yo conocer a Dios. Amén. Por eso tú y yo necesitamos entender cómo es Dios, cómo es nuestro Dios. Y como la humanidad no entendía, muchachos, como la humanidad nunca entendió el concepto, no entendió el amor, no entendió la gracia, no entendió la justicia de Él, entonces Dios tuvo que enviar ¿a quién? A su Hijo. Y lo envía al mundo, y dice que Jesús es Dios encarnado. Dios envía a su Hijo para que nosotros, muchachos, pudiéramos conocer realmente más al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo es el Padre? Y mira lo que dice Juan 14 del 7 al 9. Juan 14 del 7 al 9. Y dice el Señor, dice: si me conocierais, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y mira lo que dice el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, está diciendo: Luis, tienes 10 años congregándote y no me conoces. ¡Auch! ¿No? Tienes 3 años viniendo a esta iglesia y no conoces todavía quién soy yo. El Señor quiere ser conocido. El Señor quiere que tú y yo lo conozcamos cada día más. Y por medio de Jesús entendemos que Dios también busca salvarnos a nosotros. Lucas 19:10, mira lo que dice. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos estábamos perdidos? ¿Cuántos de nosotros, muchachos, íbamos por donde iba Vicente? Como toda la gente, ¿verdad? Íbamos sobre la corriente del mundo, hacíamos lo que el mundo nos ponía enfrente. Nuestras ideas, nuestra voluntad estaba basada en otras cosas. No nos importaba a Dios, pero el Padre, nuestro Dios, Él envió. Por eso dice que Jesús es nuestro Salvador. Él envió a su Hijo, ¿verdad?, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es Dios entonces? El Señor, Mateo 14:14 dice que Dios es compasivo. Mateo 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Dios sanó, Dios es compasivo. Cuando alguien te pregunte cómo es Dios, tú dile, Él es compasivo. En Lucas 6:36 dice que el Señor es misericordioso. Mira Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, no le pagues mal a la gente. Ten misericordia. Cuando haya una necesidad, trata de ayudar, trata de suplir, porque como es Dios, la palabra dice que Dios quiere que tú seas también. Mateo 9 del 1 al 8, mira lo que dice acerca de cómo es Dios. Dios es un Dios perdonador. Dios se deleita en perdonarte. Dice la palabra, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama, y que le dice, y vete a tu casa. Qué tremendo. Entonces dice, él se levantó y se fue a su casa. Y mira lo que dice el 8. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad. ¿A quién? A los hombres. Entonces cuando alguien te diga, ¿cómo es Dios? Tú le puedes decir a esa persona, mi Dios es perdonador. Él me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. El Señor ya perdonó todo lo que yo he hecho mal. El Señor está más interesado en mí mismo, en que yo sea salvo. Entonces, qué tremendo es darnos cuenta cómo es Dios. Además, muchachos, Jesús nos muestra que Dios juzgará el pecado sin arrepentimiento. El pecado sin arrepentimiento, Lucas 13:15. Y dice que Dios está enfadado con aquellos que viven en la falsedad y se niegan a reconocer la verdad de Dios. Lucas 13:5 dice, les digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, hay cosas que tú y yo necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirnos es simplemente dejar de hacer lo que sabemos que está mal hecho. Dejar de hacer aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y si no hay un arrepentimiento en nosotros, la misma escritura dice que nosotros pereceremos. Yo no quiero perecer, ¿tú? Yo no quiero perecer, yo quiero llegar, yo quiero cumplir la meta a la que Dios me llamó. Y Dios está enfadado con aquellos que viven una vida falsa y se niegan a reconocer la verdad. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 23. Y ya casi estoy terminando. Pero en Mateo capítulo 23 hay unos versículos, no vamos a leer todo el capítulo, pero en Mateo 23, por ejemplo, en el versículo 29, bueno, voy a leer del 16. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 19 dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Después del 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y entonces el Señor, estas son palabras de Jesús. Todo el capítulo 23 de Mateo son palabras de Él. Versículo 13 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, dice el 14, escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación.
Y el más potente, sin duda, es el 15. Y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces el Señor está airado, el Señor está enfadado con aquellos que dicen que son de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios, con aquellos que hablan de Dios, pero no están viviendo lo que Dios les llamó a vivir, y se niegan a reconocer la verdad de Dios, y se niegan a someterse a la verdad de Dios. Pero Dios dice que quiere ser conocido por ti. Dios tiene planes para ti bien tremendo. Y sobre todas las cosas, muchachos, ya estoy terminando, Jesús nos mostró en Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8, mira lo que dice. Nos mostró que Él es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces esta mañana dile al que está a tus dos lados, dile: te amo. Porque quiero conocer a Dios. Amén. Porque quiero conocer a Dios. Quiero saber quién es Dios. Porque fue en el amor que Dios, dice la palabra, envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Todos se saben, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera envió Dios a su Hijo, ¿verdad? O sea, Dios dio y fue en amor. Dice en Romanos 5:8, dice que fue en amor que Jesús murió en la cruz por los pecadores, por ti y por mí. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por ti y por mí. Por eso es en el amor que el Señor todavía está llamando a gente como tú y como yo al arrepentimiento, para que tú y yo experimentemos la gracia de Dios y ser llamados hijos de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 3:1. Mirad es una orden. Miren, iglesia, miren bien, pongan atención. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por eso el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le conoció a Él. Así que cuando el mundo te dé la espalda, cuando el mundo te quiera criticar, cuando el mundo te juzgue, cuando el mundo te dice: oh, ahora resulta, ¿verdad? Yo te conocí como eras. Dile a la gente: así era, ya no soy. Ya no soy lo que era. Y dile a la gente: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén. Entonces, ahora sí vas a salir con un poco de palabra en tu corazón, para que cuando alguien te pregunte cómo es Dios, tú le puedas decir cómo es Dios. Amén. Cierra tus ojitos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido para esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos ir conociéndote más, porque hoy podemos ir entendiendo quién eres tú, Señor. Y gracias, Señor, porque sobre todas las cosas que tú quieres que sepamos de ti, la más importante es el amor que tú has tenido para nosotros, Señor. Es la misericordia, Señor. La misericordia que tú nos has dado y nos has extendido, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Padre, permítenos platicar contigo ahí donde estamos. Permítenos ponernos ahí, Señor, a cuentas contigo y darnos cuenta, Señor, nuestra necesidad de ti, Señor. Darnos cuenta, Señor, cómo necesitamos conocerte, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor. Queremos todos llegar al monte de Sión. Queremos llegar y alcanzar, Señor, la salvación y la vida eterna que tú ya nos diste, Señor. Ahora queremos cumplir el propósito, Señor. Queremos conocerte más. Queremos saber quién eres tú, Señor. Ayúdanos a quitar nuestra mirada, Señor, de las cosas vanas, de las cosas pasajeras, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti nada más, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y toda la iglesia dice:
Amén. Póngase de pie.